Julia miraba por la ventana con los ojos perdidos, observando el mundo afuera moverse sin ella. El apartamento, que antes latía con risas, conversaciones y momentos compartidos, ahora era solo un reflejo del vacío que sentía. Lucas, su marido, ya no estaba allí, y su ausencia llenaba cada rincón, asfixiándola. Hace 3 meses, él se fue. El accidente fue tan repentino como brutal, dejando a Julia a la deriva en un mar de emociones que no sabía cómo controlar. En los primeros días, amigos y familiares intentaron consolarla, pero las palabras de consuelo sonaban vacías. ¿Cómo podría alguien entender lo que ella estaba pasando? Ellos no sabían lo que era despertar cada mañana esperando escuchar el sonido familiar de su voz, solo para ser recibida por el silencio. En los días siguientes, el aislamiento se convirtió en su única compañía. Julia cortó contacto con todos, prefiriendo estar sola con sus recuerdos. El sofá donde se sentaban juntos para ver películas, la mesa de comedor donde compartían comidas, la almohada que aún guardaba su perfume, cada pequeño detalle era un recordatorio constante de lo que había perdido. Por la noche, el dolor se intensificaba. El silencio era aún más cruel, y Julia frecuentemente se encontraba mirando al techo, incapaz de dormir. Sus pensamientos regresaban a la última vez que vio a Lucas. Él salió de casa apurado aquella mañana, prometiendo volver temprano. Apenas tuvieron tiempo para despedirse. Ahora, esa despedida nunca ocurriría. El duelo se había convertido en parte de ella, una sombra constante que la seguía a donde fuera. No había manera de escapar de ello. Y, de alguna manera, Julia no quería escapar. El dolor era todo lo que quedaba de Lucas, y ella se aferraba a ello con todas sus fuerzas. En ese apartamento, vivía en un ciclo de recuerdos, reviviendo cada momento como si pudiera, de alguna manera, traerlo de vuelta. Se negaba a aceptar que él realmente se había ido. Entonces, en una noche especialmente fría y solitaria, algo cambió. El teléfono móvil de Julia, tirado sobre la mesa, comenzó a sonar. El sonido la sacó de sus pensamientos, y por un instante, se preguntó quién podría estar llamando a esa hora. Con poca voluntad, tomó el aparato. Pero cuando miró la pantalla, su corazón se detuvo. El nombre que parpadeaba en el visor era Lucas. Julia sintió su corazón acelerarse. Su cuerpo quedó paralizado, incapaz de procesar lo que tenía delante. El nombre de Lucas estaba en la pantalla, como si él estuviera vivo, como si estuviera allí, llamándola. Un torbellino de shock y incredulidad la envolvió, y por un momento pensó que era un error. Tal vez alguien estaba usando su teléfono, tal vez el sistema había cometido un fallo. La mente de Julia corrió por varias posibilidades, pero ninguna tenía sentido. Su esposo había muerto. Todos sus objetos personales habían sido devueltos, incluido el celular, que ahora estaba guardado en un cajón, apagado. Entonces, ¿cómo era posible esa llamada? Sin poder contenerse, deslizó el dedo por la pantalla y atendió. Durante un breve segundo, el silencio invadió la línea, el único sonido audible era la respiración agitada de Julia. ¿Qué esperaba oír? ¿Quién estaría al otro lado? Entonces, una voz familiar atravesó el silencio. Julia. Era Lucas. Sintió su cuerpo estremecerse. La voz era inconfundible, el tono suave y reconfortante que conocía tan bien. Sus piernas cedieron, y tuvo que sentarse en el sofá. Lucas, susurró, con la voz cargada de incredulidad. Él no respondió de inmediato, pero la sensación de su presencia era innegable. Te extraño, dijo él, con una tristeza profunda en la voz. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Julia. Yo también te extraño, tanto, apenas podía hablar, la mezcla de dolor y alivio desbordando en sus palabras. Lucas estaba allí, de alguna manera, comunicándose con ella. Eso le brindaba una paz que no sentía desde hacía meses. La nostalgia que llevaba parecía, de repente, un poco más ligera. Durante unos minutos, Julia permaneció allí, escuchando su respiración al otro lado de la línea, sin saber qué más decir. Era como si todo lo que necesitaba ya hubiera sido dicho en ese breve intercambio. Finalmente, la llamada se cortó,
dejando un silencio pesado en el aire. En los días siguientes, Julia se encontró esperando ansiosamente otra llamada. El primer contacto había sido inesperado, pero ahora deseaba más que nunca volver a escuchar la voz de Lucas. Cada vez que el teléfono sonaba, su corazón se aceleraba, con la esperanza de que fuera él. Y, casi siempre, lo era. Las llamadas se hicieron frecuentes. Cada noche, casi a la misma hora, Lucas llamaba. Las conversaciones no eran largas, pero para Julia, cada segundo era un regalo. Hablaba de cosas comunes, como lo que hacían juntos, los viajes que habían planeado, como extrañaba todo eso. Era reconfortante, casi como si él nunca se hubiera ido. Comenzó a esperar esas llamadas como un ancla en medio de la tormenta. El duelo y la soledad que antes eran insoportables ahora parecían más fáciles de soportar. Julia empezó a ignorar los mensajes y llamadas de sus amigos que todavía intentaban apoyarla. No entendían. ¿Cómo podrían? Lucas estaba, de alguna manera, allí con ella. No había necesidad de buscar ayuda. Pero, con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. La voz de Lucas, que antes traía consuelo, empezó a sonar diferente. Aún era familiar, pero había una frialdad sutil que Julia no podía ignorar. Algunas palabras parecían distantes, como si él estuviera hablando desde un lugar muy lejano, y a veces mencionaba cosas que ella no recordaba. En una de las llamadas, Lucas mencionó un viaje que nunca hicieron. Habló sobre un fin de semana en la playa que Julia sabía que nunca había ocurrido. Confusa, trató de preguntar más sobre eso, pero él rápidamente cambió de tema. Otras veces, mencionaba nombres de personas que ella no conocía o eventos que nunca habían sucedido. Estas pequeñas inconsistencias comenzaron a inquietarla, pero la necesidad de escuchar su voz era más fuerte. Prefería ignorar los detalles y concentrarse en la sensación de tenerlo cerca, aunque de una manera extraña. A medida que las llamadas se convirtieron en una parte constante de sus noches, la línea entre realidad y memoria comenzó a desdibujarse. Julia, consumida por la nostalgia, prefería creer que eso era real. La sensación de pérdida que antes la dominaba ahora estaba llena de una ilusión reconfortante, y ella se aferraba a eso, a pesar de saber, en el fondo, que algo estaba mal. Con el tiempo, las llamadas de Lucas empezaron a cambiar. Lo que antes eran conversaciones cálidas y nostálgicas, ahora adquirían un tono sombrío. Hablaba de lugares oscuros y fríos, describiendo sensaciones que Julia no podía comprender. Intentaba preguntar dónde estaba, pero las respuestas eran vagas e inquietantes. Está tan oscuro aquí, Julia, tan frío. Necesito que me ayudes. Estas palabras resonaron en la mente de Julia durante días. La idea de que Lucas estuviera atrapado en algún lugar desconocido la consumía. Nunca pedía ayuda directamente, pero la angustia en su voz era clara. Una noche, mientras el viento frío silbaba afuera del apartamento, Lucas llamó nuevamente, pero esta vez, su voz parecía distorsionada, más distante. No puedo quedarme mucho tiempo, ellos están cerca, dijo con una urgencia que hizo que Julia se encogiera de miedo. ¿Quién está cerca?, preguntó, pero él ya había colgado. Esa noche, no pudo dormir. Había algo en esa última llamada que la perturbaba profundamente. Las palabras de Lucas, la mención de algo o alguien que lo seguía, dejaron a Julia con una creciente sensación de inquietud. Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y ansiedad. Julia comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Puertas que ella estaba segura de que estaban cerradas, se encontraban abiertas. Pequeños objetos cambiaban de lugar. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y el ambiente del apartamento, que antes parecía un santuario de recuerdos, comenzaba a transformarse en algo oscuro. Una noche, después de otra llamada, el teléfono de Julia empezó a sonar de manera incesante. Cada vez que atendía, no había nadie al otro lado, solo el sonido de estática, como si la propia llamada estuviera siendo distorsionada por algo más. Con cada timbre, la sensación de que no estaba sola aumentaba. Podía sentir la presencia de algo en el aire, como si fuera una sombra invisible que la observaba. Y entonces, sucedió.
En una de esas noches, mientras se preparaba para dormir, el teléfono volvió a sonar. Cuando atendió, la voz de Lucas vino, pero no con la misma suavidad y familiaridad de antes. Esta vez, era fría, cortante. Ellos están aquí, Julia, y también vienen detrás de ti. Las palabras de Lucas resonaron en la mente de Julia, dejándola paralizada. ¿Vienen detrás de ti también? ¿Qué significaba eso? ¿Quiénes eran ellos? El pánico se apoderó de su cuerpo mientras intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Esa noche, Julia no pudo dormir. Cada ruido en el apartamento parecía amplificado, cada sombra en las paredes parecía moverse con voluntad propia. Sentía una presencia. Ya no estaba sola, y la sensación de ser observada se intensificaba con cada minuto. El apartamento, que antes era un refugio, se había transformado en una prisión, y Julia sabía que algo estaba a punto de suceder. Al día siguiente, al despertar de un sueño agitado y superficial, decidió que necesitaba investigar. Las llamadas de Lucas no eran normales, y los cambios en el apartamento sugerían que algo estaba interfiriendo con su realidad. ¿Estaba Lucas intentando alertarla sobre un peligro que aún no comprendía completamente? Julia comenzó a investigar sobre lo sobrenatural, sobre contactos con el más allá, sobre la posibilidad de que espíritus o entidades se comunicaran a través de la tecnología. Encontró relatos extraños de personas que, tras perder a seres queridos, recibieron llamadas o mensajes inexplicables. Pero en algunos de esos relatos, la comunicación no provenía de las almas de los fallecidos, sino de algo mucho más siniestro. A medida que su búsqueda se profundizaba, Julia comenzó a notar un patrón. Muchos de esos fenómenos no eran simples comunicaciones del más allá, sino puertas a algo más oscuro. Espíritus malignos o entidades desconocidas podían hacerse pasar por aquellos que amamos, utilizando nuestro dolor y vulnerabilidad para entrar en nuestro mundo. Esto la aterrorizó. ¿Y si Lucas no era Lucas? ¿Y si esas llamadas eran una trampa? Las dudas empezaron a corroerla por dentro, pero al mismo tiempo, se negaba a creer que algo tan perverso pudiera estar involucrado. Las conversaciones que tuvo con Lucas parecían tan reales, tan cargadas de emoción. Pero algo, en lo más profundo de su mente, susurraba que aquello no estaba bien. Esa noche, cuando el teléfono sonó nuevamente, Julia dudó antes de responder. Su corazón latía acelerado y sus manos temblaban. Aún así, deslizó el dedo por la pantalla, y la voz de Lucas surgió una vez más, pero esta vez estaba diferente, distorsionada. «Tienes que venir a mí, Julia», dijo él, con una urgencia que no podía ignorar. «¿A dónde?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Al lugar donde todo comenzó. Estoy atrapado, y tú eres la única que puede liberarme». Julia intentó preguntar más, entender mejor lo que decía, pero la llamada se cortó nuevamente, dejándola en la oscuridad. El lugar donde todo comenzó, ¿dónde podría ser? Entonces, de repente, la respuesta surgió en su mente, la casa donde habían pasado el último fin de semana juntos, antes del accidente. Sin pensarlo dos veces, Julia tomó las llaves del coche y se dirigió hacia aquella casa. El viaje era largo y solitario, la carretera desierta se extendía delante de ella como un túnel interminable. Las luces de los postes iluminaban su camino de manera intermitente, creando sombras que parecían bailar alrededor de su vehículo. Durante el trayecto, pensamientos oscuros la asaltaban. ¿Estaría cometiendo un error? ¿Debería haber ignorado esas llamadas? Pero algo dentro de ella, una parte profunda de su alma, la impulsaba a seguir. Si existía la menor posibilidad de que Lucas estuviera atrapado en algún lugar, necesitaba intentarlo. No podía abandonarlo. Al llegar a la casa, el lugar parecía exactamente como lo recordaba, pero había una sensación pesada en el aire, una opresión que Julia nunca había sentido antes. Estacionó el coche y, con pasos vacilantes, se acercó a la puerta. La noche estaba silenciosa, y el viento soplaba suavemente, haciendo que los árboles alrededor susurraran secretos que no podía descifrar. La casa frente a Julia parecía envuelta en un velo de misterio, como si hubiera sido olvidada por el tiempo. La última vez que estuvo allí, todo parecía vivo, lleno de recuerdos felices con Lucas. Ahora,
Sin embargo, el lugar se veía diferente, sombrío, como si algo estuviera acechando, esperando por ella. Con la llave temblando en sus manos, desbloqueó la puerta y entró. El aire estaba frío, y una oscuridad densa llenaba los pasillos. El crujido del suelo de madera bajo sus pies parecía resonar por la casa vacía. Con cada paso, la sensación de que algo la observaba se intensificaba. Julia sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero continuó avanzando. En el centro de la sala, había una poltrona vieja y una mesa de café donde ella y Lucas solían sentarse. Los recuerdos de aquella última visita inundaron su mente. Cerró los ojos por un momento, tratando de aferrarse al consuelo de un pasado que parecía tan lejano. Pero la voz de Lucas volvió a resonar en su cabeza, llamándola al presente: «Estoy atrapado, necesitas liberarme». Caminó hacia el dormitorio que solían usar. La puerta estaba entreabierta, y algo dentro de ella dudaba en entrar. Cuando finalmente empujó la puerta, encontró el cuarto exactamente como lo dejaron, excepto por una cosa: en el centro del suelo había un círculo extraño dibujado con lo que parecía ser cenizas. Julia sintió su corazón acelerarse. El aire allí era más denso, casi sofocante, y podía sentir una presencia invisible, como si el ambiente estuviera cargado de energía. Fue entonces cuando el teléfono volvió a sonar. Ese toque familiar cortó el silencio pesado de la casa, y Julia corrió a contestarlo, como si esa llamada fuera su única oportunidad de entender lo que estaba ocurriendo. Al deslizar el dedo por la pantalla, la voz de Lucas apareció, pero esta vez estaba más débil, más distante. «Estoy tan cerca, Julia, pero ellos no me dejan ir. Tienes que hacer algo». «¿Qué debo hacer?», preguntó, desesperada, sintiendo el peso del miedo crecer dentro de ella. «Completa el círculo, ayúdame a salir de aquí». Julia miró el círculo de cenizas en el suelo. Algo dentro de ella la alertaba de que eso estaba mal, que estaba a punto de cruzar una línea peligrosa. Pero la desesperación de escuchar a Lucas una última vez era más fuerte. Se arrodilló lentamente junto al círculo, su mente llena de dudas. «Lucas, ¿estás seguro? ¿Qué pasará si lo completo?», preguntó, esperando que él la detuviera. Pero la respuesta que vino fue cortante. «Solo hazlo», ordenó él, con una voz que sonaba más fría, casi irreconocible. Con las manos temblorosas, Julia tomó un puñado de cenizas del suelo y comenzó a completar el círculo. Cada movimiento parecía drenar sus fuerzas, como si algo estuviera siendo extraído de ella mientras dibujaba. Una brisa fría comenzó a pasar por el cuarto, y el ambiente se volvía más pesado con cada segundo. Cuando finalmente terminó, el círculo brilló con una luz extraña y fría. Julia se apartó, su corazón acelerado, mientras observaba el centro del círculo abrirse como una herida en el tejido de la realidad. El viento comenzó a aullar por el cuarto, y una figura comenzó a surgir de la oscuridad. Pero no era Lucas. Lo que surgió del círculo era una sombra distorsionada, una figura alta y delgada, con ojos vacíos que parecían absorber toda la luz a su alrededor. Julia retrocedió hasta apoyarse en la pared, incapaz de apartar la vista de la cosa que ahora la miraba. La presencia en la habitación era abrumadora, y la verdad terrible finalmente la golpeó: había liberado algo mucho más antiguo y sombrío que Lucas. «Yo, estoy libre», susurró la criatura con una voz que sonaba como 1000 voces al mismo tiempo, antes de desvanecerse en la oscuridad. Julia quedó paralizada, con el horror estampado en su rostro. El círculo que había completado ahora estaba desvanecido, y la habitación había vuelto al silencio perturbador que conocía bien. La sombra había desaparecido, pero la sensación de presencia maligna persistía, presionando sobre ella con un peso insoportable. Trató de procesar lo que acababa de suceder. ¿Qué era aquella cosa? ¿Qué había liberado? El desesperado deseo de Lucas la había llevado a cometer un error terrible, y ahora el verdadero costo comenzaba a revelarse. Julia se levantó, sus piernas temblando bajo el peso del terror y la culpa. El teléfono sonó de nuevo, y al ver el nombre de Lucas en la pantalla, un nudo se formó en su estómago. Dudó por un momento, pero la necesidad de respuestas era mayor. Contestó la llamada, pero no hubo una voz familiar, solo una estática creciente. «Lucas, ¿estás ahí?», preguntó, su voz quebrándose con el miedo.
La respuesta que vino del otro lado era diferente. Era una risa fría y distorsionada, llena de crueldad. «Me liberaste, Julia», dijo la voz. «Ahora pagarás el precio». El teléfono cayó de sus manos, el pánico apoderándose de ella. El silencio en la habitación parecía ahora una pantalla para el horror que había desatado. Julia corrió fuera de la casa, su corazón latiendo desbocado. La noche estaba aún más oscura y fría, y las sombras parecían moverse con una voluntad propia. La sensación de estar siendo seguida la acompañaba, como si algo invisible se acercara. Condujo apresuradamente de vuelta a su apartamento, pero la sensación de seguridad parecía cada vez más lejana. Al llegar, las cosas estaban aún más extrañas. Las luces parpadeaban intermitentemente, y la temperatura en el apartamento parecía haber caído drásticamente. Julia intentó encender las luces, pero no respondieron, sumiendo el lugar en una oscuridad aún más opresiva. El teléfono sonó de nuevo, y la voz, ahora llena de una malicia palpable, volvió. «No puedes escapar, Julia. Ahora estás ligada a mí para siempre». La voz parecía provenir de todos los lugares al mismo tiempo, como si el teléfono fuera solo un canal para algo mucho mayor y más terrible. Intentó colgar el teléfono, pero no podía. Las llamadas eran incesantes, cada una trayendo una nueva ola de miedo y desesperación. Julia cayó al suelo, cubriéndose los oídos, tratando de bloquear el sonido de las voces distorsionadas que resonaban por el apartamento. «Por favor, deténganse», imploraba, las lágrimas deslizándose por su rostro. La entidad que había liberado no era solo una sombra, era una fuerza que se alimentaba del miedo y la angustia. Y ahora, estaba siendo arrastrada a un ciclo interminable de terror, una prisión de su propia creación. Julia se dio cuenta de que no había escape. Lo que había hecho la condenaba a una existencia de miedo eterno, una víctima de su propia desesperada búsqueda de contacto. La última visión que tuvo fue del apartamento transformándose en una vasta oscuridad, un lugar sin esperanza, mientras la presencia fría e implacable la envolvía. El sol nació de forma tímida, atravesando las cortinas cerradas del apartamento de Julia. Cuando finalmente se levantó, la luz débil parecía casi surrealista, como si el mundo hubiera cambiado de manera irrevocable. La sensación de terror que la envolvía estaba ahora presente en cada rincón del apartamento, como una niebla palpable. Julia intentó recordar las acciones de la noche anterior, pero su mente estaba nublada por la experiencia horrible que había tenido. Las llamadas incesantes habían cesado, pero el silencio que las reemplazaba era aún más inquietante. Se levantó y trató de volver a la normalidad, pero la realidad parecía haber cambiado de una manera que no podía comprender del todo. Al mirar a su alrededor, Julia se dio cuenta de que el apartamento estaba en un estado de desorden. Las luces seguían parpadeando, y las sombras parecían estirarse y encogerse de maneras extrañas. Cada objeto en el ambiente parecía llevar una aura de distorsión, como si el propio espacio estuviera luchando por ajustarse a la nueva realidad que ella había desatado. Desesperada por encontrar alguna explicación o, al menos, un sentido de normalidad, Julia decidió salir del apartamento y buscar ayuda. Pero la ciudad que conocía estaba diferente. Las calles estaban desiertas y el entorno parecía vacío y desolado. El cielo estaba nublado y el aire estaba cargado de una humedad pesada que dificultaba la respiración. Al encontrar un pequeño café abierto, Julia entró en un intento de encontrar algo de consuelo. Las personas que estaban allí parecían normales, pero había algo extraño en sus miradas. La observaban en silencio, como si esperaran algo, como si supieran lo que había hecho. El malestar era palpable, y Julia sintió la necesidad de salir de allí rápidamente. De regreso a su apartamento, las cosas parecían aún más extrañas. Cada sonido se amplificaba, y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. La sensación de ser observada nunca desapareció. Sentía una presencia constante, como si estuviera acompañada por algo invisible, algo que estaba al acecho, esperando el momento adecuado para revelarse. Julia sabía que lo que había hecho era irreversible. La entidad que había liberado no era algo que pudiera ser fácilmente alejado o eliminado. Era una fuerza que ahora formaba parte de su vida, una nueva y horrible realidad que ella misma había creado.
El terror ya no era solo un sentimiento pasajero, era su nueva existencia. Cada día, Julia intentaba entender lo que había sucedido, pero las respuestas parecían cada vez más evasivas. El pánico la acompañaba en cada momento, y sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. La presencia fría e implacable que había liberado ahora formaba parte de su mundo, y la lucha por recuperar cualquier vestigio de normalidad parecía cada vez más imposible. Los días se arrastraban en un borrón de miedo y confusión. Julia ya no conseguía distinguir entre la realidad y la pesadilla que parecía consumir su vida. El apartamento se había convertido en un campo de batalla constante entre ella y la presencia invisible que la atormentaba. Pasaba horas intentando encontrar respuestas, pero todo parecía en vano. La entidad, que había sido liberada la noche fatídica, seguía atormentándola, dejando su marca en cada aspecto de su existencia. Fue en una tarde particularmente sombría que Julia encontró un viejo libro en la estantería de su sala. Era un tomo polvoriento, cubierto por una capa de suciedad que indicaba años de abandono. La cubierta estaba adornada con símbolos extraños, y sintió un impulso irresistible por hojearlo. Tal vez, pensó, el libro pudiera proporcionar alguna pista sobre lo que había desatado. Al abrir el libro, encontró una serie de relatos sobre entidades y rituales antiguos. Las páginas estaban repletas de descripciones de fuerzas sobrenaturales, rituales de invocación y los peligros de manipular lo desconocido. Un capítulo específico captó su atención: el liberado, la entidad del miedo eterno. El texto describía una entidad antigua que se alimentaba de miedo y sufrimiento, una fuerza que podría ser liberada a través de rituales específicos, y una vez suelta, era casi imposible de controlar o erradicar. Lo que más la perturbó fue la descripción de la entidad como una presencia que distorsiona la realidad, convirtiendo el mundo a su alrededor en un reflejo de sus propios miedos y angustias. Con el libro en manos, Julia comenzó a entender la gravedad de la situación. Lo que había hecho no era solo una curiosidad peligrosa, sino una decisión que había alterado irrevocablemente su realidad. El libro mencionaba que la única forma de debilitar a la entidad era confrontándola directamente y realizando un sacrificio personal, algo que pudiera revertir o compensar la invocación. Decidida a intentar cualquier cosa que pudiera, Julia se preparó para el enfrentamiento. Usó el libro para montar un nuevo ritual, uno que esperaba que pudiera, de alguna forma, redirigir la fuerza de la entidad. Preparó la sala de estar según lo descrito en el libro, dibujando símbolos y encendiendo velas. Sentía que esta era su última oportunidad de recuperar algo de control sobre su vida. Cuando llegó la noche, Julia estaba lista para enfrentar lo que había liberado. El ambiente estaba cargado de una tensión palpable, y la presencia que la atormentaba parecía más fuerte que nunca. El ritual estaba en marcha, y Julia, con el corazón acelerado, comenzó a entonar las palabras del libro. Mientras hablaba, la realidad a su alrededor comenzó a distorsionarse, las sombras se movían de manera frenética y la temperatura de la sala cayó drásticamente. Julia sentía un peso creciente sobre sus hombros, la entidad parecía estar manifestándose con una fuerza cada vez mayor. En el clímax del ritual, Julia hizo el sacrificio personal exigido por el libro, una confesión de sus miedos y fallos, un acto de rendición total a lo que había desatado. Las palabras salieron de su boca como un lamento desesperado, un intento de reconectarse con algo más profundo y verdadero dentro de sí misma. El ritual alcanzó su clímax en un frenesí de energía y emoción. Julia estaba en el centro de la sala, rodeada por los símbolos y las velas que aún parpadeaban. El aire estaba helado, y la entidad parecía haber tomado una forma completa, una sombra colosal que ondulaba y se contorsionaba a su alrededor. El miedo, una presencia palpable, parecía envolver a Julia, y el propio espacio parecía curvarse bajo el peso de la entidad. Cuando Julia terminó la confesión, una ola de silencio llenó el ambiente. La presencia que la atormentaba parecía haberse intensificado, y por un momento temió que su esfuerzo fuera en vano. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Las sombras alrededor empezaron a retroceder, y la energía que llenaba la sala comenzó a calmarse. Las velas, una a una, empezaron a apagarse, y el ambiente parecía volver gradualmente a la normalidad. La sensación de opresión fue disminuyendo, y la entidad, que había sido tan amenazadora,
empezó a desvanecerse. La sala estaba ahora inmersa en un silencio profundo, y la sensación de ser observada finalmente se estaba desvaneciendo. Julia cayó al suelo, exhausta y drenada. El libro que había usado para realizar el ritual estaba ahora cerrado a su lado, y lo tomó con manos temblorosas. El libro parecía haber perdido parte de su poder, y los símbolos que una vez brillaron con una energía siniestra estaban ahora apagados y comunes. Se levantó, y el apartamento, aunque aún marcado por los vestigios de la presencia, parecía haber vuelto a su normalidad. El cielo empezaba a clarear con el amanecer, y el aire parecía menos cargado. Julia sentía una mezcla de alivio y cansancio, pero sabía que lo que había hecho había cambiado su vida para siempre. Se sentó en el sofá, reflexionando sobre los eventos que acababa de vivir. El libro estaba ahora en silencio, y la entidad parecía haber sido neutralizada. Sin embargo, las cicatrices dejadas por la experiencia permanecerían con ella. El miedo y la culpa por su propia búsqueda desesperada de contacto habían moldeado su camino de una manera que nunca podría deshacerse. Había enfrentado a la entidad y hecho el sacrificio necesario para intentar restaurar la normalidad, pero la experiencia había dejado marcas profundas. Julia sabía que la lucha contra el miedo y lo desconocido nunca terminaría completamente. La sensación de paz que ahora sentía era, en última instancia, una breve pausa antes de la próxima batalla. La libertad tenía un precio, y el desenlace de su viaje no era un fin absoluto, sino una nueva forma de vivir con las consecuencias de sus elecciones. Julia cerró los ojos, respiró profundamente y trató de encontrar un nuevo equilibrio. El apartamento estaba más tranquilo, y la vida continuaría, pero las lecciones que aprendió durante esa terrible jornada permanecerían como un recordatorio constante de la delgada línea entre la curiosidad y el peligro. El ritual alcanzó su clímax en un frenesí de energía y emoción. Julia estaba en el centro de la sala, rodeada por los símbolos y las velas que aún parpadeaban. El aire estaba helado, y la entidad parecía haber tomado una forma completa, una sombra colosal que ondulaba y se contorsionaba a su alrededor. El miedo, una presencia palpable, parecía envolver a Julia, y el propio espacio parecía curvarse bajo el peso de la entidad. Cuando Julia terminó la confesión, una ola de silencio llenó el ambiente. La presencia que la atormentaba parecía haberse intensificado, y por un momento temió que su esfuerzo fuera en vano. Pero entonces, algo comenzó a cambiar. Las sombras alrededor empezaron a retroceder, y la energía que llenaba la sala comenzó a calmarse. Las velas, una a una, empezaron a apagarse, y el ambiente parecía volver gradualmente a la normalidad. La sensación de opresión fue disminuyendo, y la entidad, que había sido tan amenazadora, empezó a desvanecerse. La sala estaba ahora inmersa en un silencio profundo, y la sensación de ser observada finalmente se estaba desvaneciendo. Julia cayó al suelo, exhausta y drenada. El libro que había usado para realizar el ritual estaba ahora cerrado a su lado, y lo tomó con manos temblorosas. El libro parecía haber perdido parte de su poder, y los símbolos que una vez brillaron con una energía siniestra estaban ahora apagados y comunes. Se levantó, y el apartamento, aunque aún marcado por los vestigios de la presencia, parecía haber vuelto a su normalidad. El cielo empezaba a clarear con el amanecer, y el aire parecía menos cargado. Julia sentía una mezcla de alivio y cansancio, pero sabía que lo que había hecho había cambiado su vida para siempre. Se sentó en el sofá, reflexionando sobre los eventos que acababa de vivir. El libro estaba ahora en silencio, y la entidad parecía haber sido neutralizada. Sin embargo, las cicatrices dejadas por la experiencia permanecerían con ella. El miedo y la culpa por su propia búsqueda desesperada de contacto habían moldeado su camino de una manera que nunca podría deshacerse. Había enfrentado a la entidad y hecho el sacrificio necesario para intentar restaurar la normalidad, pero la experiencia había dejado marcas profundas. Julia sabía que la lucha contra el miedo y lo desconocido nunca terminaría completamente. La sensación de paz que ahora sentía era, en última instancia, una breve pausa antes de la próxima batalla. La libertad tenía un precio, y el desenlace de su viaje no era un fin absoluto, sino una nueva forma de vivir con las consecuencias de sus elecciones.
Julia cerró los ojos, respiró profundamente y trató de encontrar un nuevo equilibrio. El apartamento estaba más tranquilo, y la vida continuaría, pero las lecciones que aprendió durante esa terrible jornada permanecerían como un recordatorio constante de la delgada línea entre la curiosidad y el peligro.